El Bf-109 se puede considerar como el caza por excelencia de la Luftwaffe, siendo en su modelo E-4 el caza alemán más numeroso durante la Blitzkrieg y la Batalla de Inglaterra. Montaba el motor Daimler-Benz DB601A, de mayor compresión que su antecesor DB600, dotándolo de 1100 CV, los cuales, unidos al sistema de inyección Bosch, las dos ametralladoras ligeras Rheinmetall Borsig MG, 17 de 7, 92 mm, y los dos cañones de Oerlikon MGFF de 20 mm, produjeron posiblemente el mejor caza del frente occidental hasta mediados de la Segunda Guerra Mundial, esto unido indudablemente a la mejor preparación de los pilotos alemanes debido a la experiencia en combate adquirida durante la Guerra Civil Española y que luego fue entregada a los nuevos pilotos mediados de 1939. Tenían como motor el DB601A de 1175 HP. 4 ametralladoras ligeras Rheinmetall Borsig MG, 17 de 7,9 mm, 2 en el capó del motor y una en cada ala. Finales de 1939. Como el E-1, pero cambia 2 de las ametralladoras ligeras en las alas por cañones Oerlikon MGFF de 20 mm un E-3 con armamento mejorado de cañones Oerlikon MGFF/M en cada ala de mayor cadencia de tiro. También en configuración Jabo E-4B y E-4N con motor DB601N de 1200 HP. Versión gran alcance del E-4, capacidad para montar un depósito externo de 300 y la misma configuración de armamento y carga que el E-4. Las modificaciones más usadas fueron: modificación del Bf-109E-4 con un motor DB601E de 1350 HP y más blindaje para el piloto. E-7Z sistema de sobrepotencia GM1, óxido nitroso, para operación a grandes alturas. E-7N motor DB601N. Modificación del Bf-109E-4 con un motor DB601E de 1350 HP y más blindaje para el piloto. Versión de reconocimiento táctico del E-8. Capacidad de montar una cámara RB50-30 y dos cámaras RB32-7. Armamento: 2 ametralladoras livianas MG, 17 de 7,92 mm. Después del término de la Batalla de Inglaterra, Willy Messerschmitt procedió al rediseño del Bf-109 para sacar el máximo rendimiento al motor DB601E de 1350 HP. Con los cambios se perseguía mejorar la aerodinámica y aumentar la maniobrabilidad en el plano horizontal, la cual era menor que la del Spitfire MKI. Los trabajos se realizaron sobre los aparatos con número de serie WNR5601 a WNR5604, que eran Bf-109E-4N estándar, los cuales recibieron la denominación de Bf-109V-21 a Bf-109V-24 y en quienes se probaron las diferentes modificaciones. Se rediseñó la parte anterior del fuselaje para mejorar la aerodinámica. Con tal fin se aumentó el diámetro del cono de la hélice, quedando bien enrasados con el capó del motor, eliminando el escalón que había entre estos en los modelos anteriores. Se redujo el diámetro de la hélice de 3,1 m a 2,96 m. También se suprimieron los montantes de los planos de cola y la rueda trasera se hizo semirretráctil. Otro cambio fue la disminución del tamaño de los radiadores debajo de las alas y se les proveyó de un sistema de escurrimiento de la capa límite. La toma de aire del compresor a mayor distancia para mejorar el efecto RAM. En cuanto a la maniobrabilidad, el Bf-109V-23C+BG probó unas puntas de las alas redondeadas, por lo cual la envergadura aumentó en 5 centímetros. Esto se hizo en el intento de mejorar la capacidad de giro del Bf-109. Se instalaron superficies móviles de tipo frise, reemplazando alerones ranurados y flaps, y también se disminuyó el área del timón de 0,75 a 0,7 m2. Uno de los cambios más radicales fue la supresión de los cañones MGFF de 20 mm de las alas, por lo cual el armamento quedó reducido a un MGFF/M de 20 mm entre los cilindros del motor, disparando a través del eje de la hélice, y dos ametralladoras ligeras Rheinmetall Borsig MG 17 de 7,9 mm sobre el capó del motor. Otro prototipo probó el Daimler-Benz DB601E. El F0 era la suma de todas las modificaciones hechas en los prototipos Bf-109V-21 a Bf-109V-24. Estas modificaciones otorgaron una notable mejora en maniobrabilidad. Un giro de tricentésimo sexagésimo a una altura de 100 msnm se rebajó de 25 a 18 y la trepada inicial de 1127 m/min a 1036 m/min.
El motor utilizado era el DB601N, en el cual las cabezas de los pistones eran planas, de manera que aumentaba la razón de compresión de 6,9 a 8,2 y por ello se utilizaba benzina C3 de 96 octanos, con lo que la potencia al despegue era de 1200 HP. El armamento consistía en un cañón MGFF-M de 20 mm, disparando a través del buje de la hélice y dos ametralladoras ligeras Rheinmetall Borsig MG-17 de 7,92 mm sobre el capó del motor. La única diferencia con el Bf-109F-0 era la toma de aire circular del compresor. En febrero de 1940 se perdieron 3 aviones, matando a los pilotos de prueba. Antes de estrellarse reportaron violentas vibraciones provenientes desde el motor. La investigación apuntó a una falla de este, pero en los Bf-109E-4N no había sucedido este tipo de accidentes. Al estudiar los restos de los aviones, se encontraron daños estructurales en la cola. Como resultado de la indagación, se descubrió que a ciertas revoluciones del motor se producía un efecto de vibración en los planos de cola horizontales por la falta de los montantes y la poca rigidez de la instalación, con el resultado del desprendimiento de los empenajes. La solución fue la instalación de 2 montajes de refuerzo externos a cada lado de la cola. El Bf-109F-1 entró en servicio en el JG-2 Richthofen y JG-26 Schlageter en el Canal de la Mancha. Los pilotos estaban muy contentos con la maniobrabilidad, pero no con la reducción de la potencia de fuego. Werner Molders encontró que el arma en el motor era más precisa, pero Adolf Halland estimó que este no era suficiente para los pilotos novatos. En los combates sobre el Canal de la Mancha, el Bf-109F-1 se mostró superior en trepada, velocidad y techo al Spitfire MKV, pero este era aún superior en maniobrabilidad. La radio era una Fuga 7AR/T. Los únicos subtipos fueron el Bf-109F, un B, caza bombardero equipado con un portabombas etc., 250, y el Bf-109F, un Trop, el cual era una modificación de campo con un filtro de arena en la toma del compresor. Esta versión comenzó a aparecer en el frente de combate en abril de 1941 y era idéntica externamente al Bf-109F-1, excepto los últimos que trasladaron los montantes de refuerzo dentro del fuselaje. Ante la disminución de la potencia de fuego, se reemplazó el cañón Oerlikon MGFF-M de 20 mm por el Mauser MG-151-15 de 15 mm. Esta nueva arma contaba con mayor cadencia de tiro y mayor velocidad inicial. Por lo tanto, una ráfaga de 5S con el cañón y las ametralladoras colocaba en el aire 242 proyectiles con un peso total de 5,2 kilogramos. Adolf Halland seguía considerando insuficiente la potencia de fuego, por lo cual se acondicionó un aparato especialmente para él. Además del MG-151-15 de 15 mm, se cambió el armamento sobre el motor a 2 ametralladoras pesadas Rheinmetall Borsig MG-131 de 13 mm y un MGFF-M en cada ala y combustible de 100 octanos. Las otras modificaciones eran las ya utilizadas en los Bf-109F, 2B, Javo, y Bf-109F, 2 Trop, tropicalizado, filtro de aire en la entrada del compresor, para uso en el frente ruso y norte de África. Una nueva modificación fue el Bf-109F, 2Z, que contaba con el sistema de sobrepotencia GM-1, Göring-Mischung-1, mezcla de Göring, nombre código en la Luftwaffe A, el cual era óxido nitroso que se inyectaba dentro del compresor para incrementar la potencia en 300 HP sobre los 10.000 msnm durante un corto periodo de tiempo por el aumento de O2 en la mezcla. Por esta razón se utilizaba una hélice VDM de palas más anchas para manejar la mayor potencia. El sistema se transportaba dentro de un cilindro aislado que se instalaba detrás del piloto. Dicho sistema pesaba 181 kilogramos. Externamente esta modificación se diferenciaba por el aumento del diámetro de la toma de aire del compresor y la mayor área de la toma de aire del radiador de aceite bajo el motor. Se priorizó la entrega a las unidades JG-2, JG-26, JG-27 y JG-53 estacionadas en la costa del Canal de la Mancha. Se instaló el esperado motor Daimler-Benz DB601E de 1350 HP al despegue. Utilizaba combustible B4 de 87 octanos. Mantenía el armamento del Bf-109F-2. Esta variante entra en combate en el Canal de la Mancha con las unidades de JG-2 y JG-26 en 1941-1942. Se construyó en poca cantidad.
Bf-109F-4 fue la versión más utilizada de la serie F y fue considerada como la mejor de todas las versiones construidas del Bf-109, pues posteriormente los modelos incrementaron su peso con los nuevos motores y sistemas de armamento, disminuyendo su maniobrabilidad. Mantenía el motor Daimler-Benz DB601E y se instaló el cañón Mauser MG151-20 de 20 mm. Por lo tanto, una ráfaga de 5S lanzaba 247 proyectiles incendiarios, trazadores, perforantes y altamente explosivos de 20 mm y 7,9 mm con un peso de 7,245 kg, es decir 2,045 kg más que el Bf-109F-2. Disparando ráfagas de 5S, la munición se acababa en solo 3 ráfagas. En comparación, un Spitfire MKVC lanzaba en una ráfaga de 5S 480 disparos con un peso de 10,794 kg en munición de 20 mm y de 7,7 mm. Aunque el Bf-109F-4 era inferior en pegada, cabe señalar, como decía Werner Molders, que un cañón en el centro valía por 2 en las alas al ser el fuego más preciso y concentrado. Se agregó protección adicional en el parabrisas, instalando otro parabrisas blindado externamente de 6 mm de espesor y alargando con una pieza curva el blindaje de la espalda del piloto, que daba protección a la cabeza y hombros del piloto, pero dificultaba la visión hacia atrás. El mayor Gunther Ray, 275 derribos, declaró que era tan pobre la visión que instalaron un espejo retrovisor, pero era tal la vibración que no servía para mucho y cuando veía al avión atacante por detrás, solo quedaba saltar. También se hizo estándar la toma de aire del compresor de mayor diámetro. Este fue el primer modelo que estaba optimizado para acoplar aditamentos, RUSACE, que eran modificaciones fáciles de instalar según las necesidades de combate, entre ellas estaban R1. Configuración con góndolas subalares. R3. Tanque lanzable de 300L. Los Bf-109F-4 Jabo, cazabombarderos, fueron estacionados en el Canal de la Mancha para atacar Inglaterra en raids sobre blancos de fortuna. También se empleaba el sistema de GM-1. El capitán Hans Joachim Marseille utilizó en apoyo al Afrika Korps el Bf-109F-4 Trop, derribando gran cantidad de aviones ingleses. Bf-109F-5 Reconocimiento táctico con una cámara fotográfica vertical que podía manejarse con la mano, armamento reducido a 2 MG-17. Podía utilizar R3. Bf-109F-6 modelo acondicionado para reconocimiento estratégico. Similar al Bf-109F-4 pero sin el parabrisas blindado ni el cañón en el motor. La cámara estaba instalada por detrás del asiento del piloto, con una abertura en el fondo del fuselaje. Podía utilizar las cámaras RB-20, 30, RB-50, 30, RB-75, 30. Se empleó en todos los frentes, Bf-109F-6 Trot que tenía la toma del radiador agrandada, hasta 1943.